Gente que el lenguaje es fundamentalmente cultural. Levantad la mano. Me voy a poner de pie. Eminentemente cultural. Ana. No fundamental como Everett. Yo diría nadie. ¿A cuánta gente defendería el lenguaje es eminentemente, fundamentalmente innato? Lo defendería Chomsky. Bueno, yo con lo de que el lenguaje es innato, primero que venimos con unas estructuras biológicas que nos permiten hablar, ¿no? Porque si no tuviéramos la capacidad mental y también de las cuerdas vocales y todo eso, no podríamos. O sea, que todo el mundo estaría de acuerdo que con algo nacemos. Yo diría, los de mi bando, los que defienden el lenguaje como cultural, dirían que fundamentalmente tenemos estructuras innatas, pero que no tienen que ver con el lenguaje. Tenemos estructuras innatas que serían la visión, la audición, todos los sentidos. Tendríamos estructuras innatas que sería capacidad de prestar atención, capacidad de hacer ciertas cosas, y que igual usamos esas estructuras para aprender a montar en bicicleta o para aprender a tocar el piano, pues la usamos para crear algo que es enteramente cultural. ¿Qué dice Chomsky para defender que su argumento es el que él llama argumento de Platón, o el argumento de la falta de la riqueza del estímulo, la pobreza del estímulo? Chomsky dice: un niño que va naciendo y que va adquiriendo el lenguaje, hay varias características que son muy importantes en este proceso de adquisición del lenguaje. Una, que todos los niños lo hacen, a menos que tengan un defecto grave, todos los niños aprenden una lengua. Todos los niños aprenden una lengua de una manera rápida, uniforme, y esta es la clave, lo más importante de lo que dice Chomsky es el estímulo que reciben, lo que reciben de a su alrededor, no me explica todo el comportamiento que tienen. Los niños son capaces de ir más allá de lo que reciben en su entorno, ¿vale? Y hay un par de argumentos que se han usado en favor, y estos son los argumentos así más poderosos y que a mí me resultan más convincentes, y sí es verdad lo que dicen, pero se puede poner en duda. Por un lado estaría el argumento, lo que se suele contar es que cuando los europeos llevaron esclavos a América, estos esclavos habían aprendido una lengua pidgin. Pues la creencia de los chomskianos es que los esclavos negros aprendían esa lengua pidgin, ese saber portugués, y cuando fueron a América, ¿qué pasó con esta lengua pidgin que llevaban estos africanos que sabían este vocabulario? En América, en las plantaciones de los colonos europeos, estos esclavos tuvieron hijos, niños, y la historia de Bickerton es que esos niños cogieron estos sistemas de comunicación imperfectos, porque allí había africanos que hablaban muchas lenguas distintas, y los convirtieron en verdaderas lenguas. Se suele contar de niños sordos y de la lengua de signos. ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis que surgieron las lenguas? Estas lenguas de signos surgieron de los sistemas caseros de comunicación que se establecieron. Imagina que ella y yo nos casamos y tenemos un niño que es sordo, una niña que es sorda. Intentamos comunicarnos con ese niño, esa niña, de la manera que podamos. ¿Cómo lo hacemos? Si no podemos hablarle porque no nos oye, ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos a usar? Gestos, señas de las manos, y entonces el niño y nosotros nos ponemos de acuerdo en un vocabulario básico para poder comunicarnos, ¿no? Beber, comer, dormir, ¿vale? Los gestos que usamos nosotros en el habla, emblemáticos, que me dan significado, empiezo a usarlo. Bien, pues lo que han visto, y esto se vio en Nicaragua, y es posible que las lenguas de signos realmente todas surgieran así, cuando estos niños que llevan un sistema casero se juntan en colegios para sordos con otros niños, es donde se crearon las lenguas de signos. Eso sucedió en Francia a finales del siglo XVIII, aquí a principios del siglo XIX, cuando se crearon las primeras lenguas para las primeras escuelas, para personas que en aquel tiempo se llamaban sordomudas. Pues está claro que los niños hacen algo más que simplemente aprender una lengua, están haciendo algo más. Que el niño para aprender a hablar, primero tiene que escuchar a los adultos decir las cosas. Que el niño aprende por imitación de los adultos, y que lo máximo que está haciendo, cuando dice este roté, no es usar una gramática universal ni nada de esto, sino usar analogía. Yo tengo... Sí. Si abandonan el de un niño a dos, entre ellos, aunque nunca nadie les enseñara la lengua, se empezarían a comunicar. Eso es lo que se conoce como el experimento prohibido. No sé si lo has oído, ya se ha hablado en la época de los griegos, de que había un faraón que había hecho este experimento precisamente. Había cogido a dos niños, los había aislado, le había puesto un cuidador que no les hablara, que no pudiera hablar con ellos ni nada, y las primeras palabras que esos niños dijeran, esa sería considerada la lengua primigenia, la primera lengua, la lengua original, ¿vale? Ese experimento no podemos hacer. Cuando va a la universidad esta de Brasilia,
Sí, dice una más mujer antropos. que como que tiene miedo, ¿no? De que la ciencia acabe convirtiéndose en dogma y no pueda... Claro, eso tenemos que huir, tenemos que estar abiertos a aceptar y contraargumentar los argumentos con un buen punto. La ciencia no puede convertirse en dogma. Muchas veces la gramática generativa chomskiana, en lo que en los años 70 se puso la dominante en casi todos los departamentos de lingüística, se convirtió en una especie de dogma. O eras chomskiano, eras generativista, o los generativistas te miraban como que no estabas haciendo realmente lingüística, ¿vale? Hoy día afortunadamente somos más eclécticos en el sentido de que la lingüística es mucho más diversa. La esposa de Everett, bueno, ex mujer de Everett, porque sabéis que se divorciaron, dice que quizás los lingüistas y la gente que ha estudiado la lengua piraja está dejando fuera lo que es quizás lo más importante en esa lengua. ¿Recordáis, aparte del medio oral, así de lo verbal, qué otros medios de expresión tenía la lengua? Tenía por silbidos, que tenía por canciones, tatareos, o sea que puede haber una riqueza ahí de cosas que no somos capaces de percibir, porque ahí silba la lengua y se están fijando los patrones de entonación, ahí juegan un papel parecido a lo que sería en el chino, ¿no? Pero a lo mejor mucho más potente de lo que hemos sido capaces de... Y a lo mejor la clave de cualquier sociedad humana es muy compleja, incluso una en la que viva solo en el presente.